Este espacio es presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas. Empresarios de acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a conversar sobre la industria pesquera y una de las preguntas es ¿por qué la pesca es un sector que no crece teniendo la capacidad instalada para hacerlo? Vamos a conversar con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para el crecimiento de la economía uruguaya? Vamos a contar con el análisis de los economistas Nicolás Vidal y Camila Pasos, ambos investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a hablar de la pesca y qué mejor que hacerlo con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. Bueno, Carlos, un gusto nuevamente recibirte aquí. ¿Qué tal, Tatiana? Un placer siempre. Ya pasaron 2 años, ¿no?, de aquella entrevista. 2 años. Parece poco y parece mucho. Bueno, habrá mucho para actualizar o no, pero ya lo veremos. Para hacer un repaso, Nova Barca es una de las empresas mayores productoras de pescado en Uruguay, fundada en el 93. ¿Qué se puede decir allí para ilustrar y para quien no conoce mucho sobre esta empresa? A ver, es una empresa que, como bien dijiste, ya tiene más de 30 años en el sector, pero que además viene de una cultura pesquera anterior, ¿no? Es decir, viene de descendientes de gallegos que trajeron el arte de la pesca desde Galicia. Y nosotros hoy operamos una planta que está en Barros Blancos, aunque me van a pelear los muchachos ahí de la zona, dicen Matadero Toledo, con precisión, hay identidad ahí en la localidad. Ahí en esa planta tenemos normalmente unos 100, entre 100 y 250 empleados, según la época del año. Después, esa planta depende, en su materia prima, de un conjunto de buques, 10 buques, la segunda flota más grande que hay pesquera de Uruguay, que operan desde el Muelle Capurro, acá en Montevideo, y bueno, tenemos oficinas en Ciudad Vieja, donde está toda el área administrativa, ¿no? La empresa está en el podio de los mayores exportadores, siendo los principales mercados están lo que es el África Occidental, China, aunque exportamos a más de 70 países en sentido general. Wow, y así como para dar algunos números, en flotas, en toneladas, sí, más o menos aproximadamente. Sí, en toneladas andamos sobre las 6.000 toneladas por año, puede variar mucho, hay un año con menos actividad, termina siendo unas 5.000 o algo menos. Nuestra aspiración es acercarnos a las 10.000 toneladas, que la capacidad instalada está, y bueno, andamos por ahí. Y en cuanto a dinero, entre 8 millones en un año malo, de poca captura, pero podemos acercarnos a los 20 millones eventualmente con una buena operatividad. Nosotros esperamos este año pasar los 15 millones. ¿Son buenos números? Porque nos pueden dar números y Mira, no necesariamente entenderlos. Pero... En realidad la exportación para un negocio, la venta es un número engañoso, porque lo importante es la utilidad. Puedes exportar 15 millones y perder 5, si los costos son más altos, ¿no? Son para los activos que tenemos operando, si los que tenemos hoy todavía no son buenos, la capacidad instalada en el sector pesquero está muy subexplotada por un conjunto de problemas que hemos mencionado muchas veces, pero llegar a los que estamos aspirando ya serían números que estarían dentro de lo que es la media mundial de explotación de activos, así como buques y plantas, ¿no? En la parte de ventas. Después hay que ver la estructura de costo, en lo que nosotros venimos trabajando hace unos años, en materia de eficiencia y demás, y bueno, ahí vienen los números de la rentabilidad, que en eso estamos trabajando un montón también, ¿no? Además es una de las empresas que tiene, digamos, un porte importante de lo que es buques, ¿no? Sí, nosotros operamos con 10 buques. Es decir, la otra empresa que está más cerca de nosotros tiene 11, es decir, tiene un barco más que nosotros. Nosotros somos la segunda con más buques hoy. Qué interesante. Bueno, yo tengo un obsequio acá muy lindo que me trajo Carlos, que con el logo de la empresa muy lindo, Nova Barca, y dice Uruguay es mar, ¿no? ¿Es solo un eslogan o Uruguay es mar? A ver, Uruguay definitivamente es tierra, porque Uruguay es un país ganadero, es un país con toda una historia basada en su continentalidad, pero Uruguay tiene 1.19 veces más territorio, más superficie marítima que terrestre. Entonces Uruguay definitivamente es mar. De hecho, es más mar que tierra. Y eso no está asumido en nuestra realidad. Viste que muchas veces se dice que vivimos de espalda al mar, como mismo la gente del campo a veces dice que se vive de espalda al campo, pero definitivamente vivimos de espalda al mar. Es un gran desconocido
y hay un PBI completo ahí esperando porque el país se decida, ¿no?, a hacer lo que hay que hacer para explotarlo. ¿Y qué falta para explotarlo? Porque veo que hay capacidad instalada para poder seguir creciendo, ¿no? Los recursos naturales entiendo que están. ¿Qué pasa en el medio? En el medio está el marco regulatorio institucional. Es decir, primero, dejando a un lado los problemas que son comunes a todo el sector, a toda la economía del Uruguay, que tienen que ver con las tarifas, con el costo de la energía, que en el caso nuestro es muy importante, con la electricidad en las plantas, el combustible en los barcos, pero dejando aparte eso, que es algo que afecta a todo, en el caso específico de la pesca, tenemos muchos problemas con el marco normativo que limita la operación de los buques, limita el acceso de personal al sector y complica un montón. Eso no solo afecta al sector pesquero, es decir, afecta todo lo que es el funcionamiento marítimo de la economía. No en vano, Uruguay hoy no tiene flota de cabotaje, no tiene, es decir, hay todo un mundo relacionado con el mar que tiene un marco regulatorio que termina asfixiándolo, ¿no? A ver, para entender allí, ¿no? Sí. Digo, porque entiendo que tú mencionaste, si no me equivoco, 3 puntos con respecto al marco regulatorio. ¿Qué es lo que específicamente limita? Por ejemplo, ¿no? Como decir, bueno, esta es la primera medida o legislación que existe que no nos permite, por ejemplo, seguir creciendo o utilizando esa capacidad ociosa que nosotros tenemos. Bueno, en tema de la pesca específicamente, si me dijeran mañana, cambia algo, cambia una cosa, es el acceso de personal al sector. Ajá. Si hoy en día las regulaciones que hay frenan que nuevas personas puedan ingresar a trabajar en la pesca, a pesar de que somos un sector sumamente competitivo en materia salarial. Entendamos que un marinero que está en el primer escalafón, es decir, abajo en la estructura operativa de los buques, puede estar ganando en un viaje de 6-7 días 40 y pico mil, 50 y tantos mil pesos. Estamos hablando de 150 mil pesos en un mes, en el primer nivel, con requerimientos de formación y demás que son básicos. Entonces, ¿Pero por qué no pueden ingresar a trabajar, por ejemplo? Porque hay una normativa establecida por la prefectura que establece que tienen que pasar... Es decir, hay dos cosas. La primera son los requisitos de acceso, los requisitos formales de acceso. Para una persona ser aprendiz de marinero, un grumete, que es el término que se usa, tiene que ir a la UTU y hacer un curso que dura 6 semanas de familiarización. Ese curso, en primer lugar, es excesivo en tiempo. Una persona que esté buscando trabajo no lo puede hacer. Además, después sale de ahí, capaz que se sube a un barco y le da mareo. Entonces, un poco que se invierte la prioridad de las cosas, ¿no? Es un curso que probablemente haga falta, bastante más reducido, porque a nivel internacional se da en una semana. De hecho, en Uruguay hay una institución privada que lo da en una semana. Y entonces habría un poco que invertir eso. Si el grumete llega, se le hace una familiarización en el barco, una inducción, se le explica los temas de seguridad, la persona sube, está el tiempo que tenga que estar familiarizándose en el puesto de trabajo trabajando y después hace los cursos y le dan la libreta y se hace marinero. Pero un poco que está invertido y se genera una barrera de entrada muy grande porque, como decía antes, alguien que está sin trabajo no puede dedicarse 6 semanas a estudiar para ingresar. Y después hay temas que son de hecho, que nosotros los hemos comentado y son de público conocimiento, que tenemos un problema sindical que limite el acceso. Es decir, las propias autoridades de los sindicatos lo han dicho públicamente, que en el sector pesquero no puedes trabajar si no estás sindicalizado. Se generan listas que tienes que estar inscrito y si no te dan un taloncito no puedes trabajar. Entonces, tenemos dos partes. La parte normativa, que genera una barrera de entrada, habiendo tanta necesidad de empleo en el Uruguay y nosotros teniendo tantas veces barcos parados por falta de tripulación, porque lo que es una barrera de entrada para marineros, después el embudo se sigue achicando para arriba. Tenemos un envejecimiento de maquinistas, un envejecimiento de patrones de pesca o capitanes, que es consecuencia de que la entrada ya es reducida. Y después tenemos un problema de hecho, que es el tema que tenemos de libertad de trabajo con los sindicatos, ¿no?, en el sector. ¿Y eso cómo lo tratan los empresarios del sector, ¿no? Porque me imagino que, a ver, si hay un reconocimiento, o quienes lideran estos grupos, estas organizaciones, estos sindicatos, están al tanto de esta situación y entiendo que también están al tanto de que podrían haber más trabajadores vinculados a la pesca si no existiesen estas obligaciones, ¿no?, de sindicalizarse. ¿Cómo es la conversación? Es un diálogo medio de sordos, ¿viste? Es sumamente complejo. Nosotros con los sindicatos lo hemos hablado y ellos consideran que es una forma que ellos tienen de distribuir el trabajo. Nosotros, por supuesto, no compartimos esa visión porque la libertad de trabajo está consagrada en la Constitución, no puede depender de que un sindicato administre quién puede subir o no un barco,
pero hay un tema de visión, ¿no?, profundo. Y lo mismo nos ha pasado con las autoridades. Las autoridades han sido conscientes en las administraciones anteriores. De hecho, ha habido pronunciamiento en la Inspección General de Trabajo, en el gobierno, no el gobierno que acaba de terminar, sino en el anterior, pero lamentablemente no hay una acción por parte de las autoridades para garantizarlo. Entonces, ¿podrían? Sí, podrían, sí, está dentro de sus competencias, tiene que garantizar la libertad de trabajo. Lamentablemente no ha habido pronunciamiento en ese sentido, ¿no? Efectivo. O sea, que siguen igual, porque yo recuerdo que en aquella entrevista, que si quieren repasarla, está en el canal de aquí, de Empresarios de acá de YouTube y también en redes, más o menos la situación era la misma. Digo, en 2 años no hubo cambios. No, en ese sentido no hubo ninguno. Es decir, en 2 años nosotros, lo que ha cambiado en 2 años, lamentablemente, es que el sector en general está bastante más debilitado. Nosotros estimamos que solo el año pasado se perdieron cerca de 1000 puestos de trabajo, cuando es un sector que tiene el potencial para tener, andábamos en los 5000, hoy debemos andar rozando los 4000 por debajo y tenemos potencial para andar entre 9000 y 10000 puestos, que es increíble, solo cambiando normativa, porque no pedimos tampoco que haya subsidios del Estado, ni mucho menos, no, al contrario, lo que queremos es que... Esta normativa, por ejemplo. Esa normativa, por ejemplo, que se cambie, nos permitiría tener acceso a personal que se pueda capacitar más rápido y tener una operativa más fluida dentro del sector pesquero. Y tipos de sanciones ante esta, digamos, limitación de la libertad del trabajo, ¿no? Esa tendría que ver desde el Estado, claro. Es decir, que garantice esa libertad, ¿no? La libertad de trabajo y libertad sindical negativa, que son derechos. Los empresarios del sector no se sienten un poco, digo, porque me imagino, digo, también me pongo en el lugar, pero lo pregunto, ya que te tengo a ti y que tú tienes también contacto con otros empresarios del sector y gente vinculada a lo que es la industria marítima, de la pesca, perdón, no sé, se sienten limitados, digo, como... Sí, claro, ¿no? hay todo... El tema, ¿por qué es importante la libertad de trabajo? Porque permitiría eventualmente tener un relacionamiento armónico y funcional dentro del sector. Que nadie espera que estemos siempre de acuerdo todos. Es normal que haya conflictos, roces, nosotros lo tenemos con proveedores, con otros trabajadores, con nuestros clientes, pero lo que no es lógico es que quienes trabajan contigo estén siempre en conflicto contigo. Entonces lo que hay que hacer es sanear esa relación, trabajar con personas que tengan interés en trabajar, en que el pescado venga cada vez mejor, porque si el pescado está cada vez mejor, se puede vender más, se puede vender a mejor precio. En el caso de la pesca hay una relación directa entre el precio que logra el sector a la hora de exportar y lo que ganan los trabajadores, porque la pesca en materia de relación entre producción e ingreso del trabajador tiene un modelo que es, yo diría, difícil de superar porque están directamente relacionados. Los trabajadores a bordo de los barcos ganan directamente relacionado a cuánto pescan y el precio que cobran por ese pescado está asociado a una comisión de precios que diseña ese precio a partir de las exportaciones. Si todo en la pesca lo hacemos mejor y el precio de la corvina sube cuando se exporta, entonces todos los trabajadores de la pesca embarcados van a ganar más porque cada kilo que traigan va a valer más. Entonces hay incentivos virtuosos diseñados en el sector que no se pueden aprovechar lamentablemente porque tenemos estos problemas de relacionamiento laboral que son, entre otras cosas, consecuencia de la falta de libertad y de las barreras de ingreso al sector de otro personal que capaz que no tiene esa perspectiva del mundo y el relacionamiento laboral y que perfectamente quisiera venir a ganar 150.000 pesos en un mes arriba de un barco y hacerse después maquinista o hacerse patrón de barco y hacer su vida ahí, como yo conozco personas que, tengo experiencias personales de alguien que me ha llamado de una plaza de noche porque tuvo un problema familiar, me dice no tengo dónde dormir, le digo andate al barco, subite al barco, y después terminó 5 años trabajando arriba de un barco y hacer su vida desde tener un bolso y dormir en la calle. Es decir, es un sector que tiene ese gran potencial, pero necesitamos trabajar en equipo, no en un conflicto permanente que es desgastante, que se suma a los grandes retos que tiene la industria en general, ¿no? Y el negocio a nivel mundial. Lo que tú estás exponiendo básicamente es que a nivel de que si se solucionaran estos aspectos de relaciones laborales, ¿no? Se podría entonces encontrar capital humano para poder trabajar, gente interesada en poder trabajar con la libertad de poder hacerlo y así, bueno, crecer el sector, ¿no? Claro. Para esos guarismos que ustedes estaban nosotros, principalmente visualizando que podría crecer la industria. Es que operamos alrededor de 200 días al año con los barcos. Hay 3 grandes fuentes de falta de operatividad. Una es el mal tiempo, que no podemos hacer nada con él, está ahí.
Cuando hay mal tiempo es mejor no salir porque sales a quemar combustible y el barco no puede trabajar. El segundo, no en orden de... son más o menos los tres tienen la misma proporción. El segundo son las averías de los barcos, que las averías se pueden resolver en la medida en que uno puede invertir en barcos nuevos, tener un mejor sistema de mantenimiento preventivo, predictivo y no correctivo como tenemos hoy en gran medida. Y el tercero son los conflictos laborales. Pero no tiene sentido perder entre 30 y 60 días por conflicto todos los años, todo el tiempo, que no nos llevan a ser mejores. Porque si tú dijeras el conflicto es funcional y termina siendo que las condiciones de trabajo sean mejores, que la industria funcione mejor, que los trabajadores ganen más, que tengamos más empleo, pero no, es disfuncional y la industria se contrae año tras año. Claro. Entonces, esa variable que tiene que ver con el relacionamiento, que impide que podamos hacer un montón de cosas juntos, yo tengo sobre mi escritorio, que cada vez que estoy trabajando lo miro, un plano para hacer un barco nuevo, que cuesta entre 3 y 4 millones de dólares, que tiene doble cubierta para que los trabajadores puedan trabajar bajo techo, en mejores condiciones, que tiene más baños, que tiene hielo líquido para mejor calidad. Todo eso se puede hacer, pero para eso necesita que el sector sea viable. Y la viabilidad pasa en primera medida por la operatividad y en segunda medida por trabajar juntos en hacer bien las cosas, en cuidar los barcos, en que el producto venga bien. Eso lleva a trabajar en armonía, no en una relación disfuncional. Lo podemos lograr, pienso, el día que pueda venir al sector todo el que quiera venir de verdad a empujar juntos, ¿no? A estar literalmente en el mismo barco. Por ejemplo, si una empresa quiere apostar, por ejemplo, en el caso de Nova Barca, pero digo, en un nuevo barco, ¿se puede hacer en Uruguay? En Uruguay se han hecho barcos, de hecho yo tengo una recopilación que la tengo colgada ahí en X. Hubo una época en que se hicieron un montón de barcos, hoy en día no somos competitivos. Claro. ¿Se mandan a hacer a dónde? Se mandan a hacer los grandes, es decir, hoy nuevos no se están haciendo. Ajá. Lo que ha habido en los últimos años, que ha habido una inversión importante en barcos congeladores de altura, que son los barcos que pescan merluza, calamar y demás, se han traído barcos de Europa que se compran de segunda mano y se refaccionan con inversiones muy grandes, además del barco de 5 o 6 millones de dólares, para ponerlo en que quedan 0 kilómetros, y vienen sobre todo de Europa. Hoy en día se pueden hacer a Europa, se pueden mandar a hacer a Turquía, que Turquía tiene muy buenos astilleros, se podrían hacer incluso en Argentina, o se pueden hacer en China y lo traes arriba de un barco. Son barcos, depende si son barcos chicos o son barcos grandes. Pero astilleros hay, es una pena, por ejemplo, que en Uruguay, nosotros hoy no tenemos dique en Uruguay. Los barcos, a ver, sí tenemos dique, está el dique nacional de la Armada, pero tiene una capacidad limitada. Con el hundimiento del dique Sacos, Montevideo quedó prácticamente sin capacidad para que los barcos se saquen del agua, hacer el mantenimiento que hay que hacerle cada cierto tiempo. Nosotros tenemos un barco ahora en Buenos Aires. Todo ese negocio que estaba en el puerto de Montevideo se está yendo a Buenos Aires, a Brasil y demás, ¿no? Porque aquí no hay. Porque acá no hay. Y bueno, y además la pesca, es decir, además de los barcos, tiene todo el sistema de apoyo que incluye los talleres navales y demás, que año tras año han ido cerrando también, por temas específicos de la pesca, pero también por otras cosas asociadas al desarrollo de la industria en Uruguay, ¿no? Bien, vamos a seguir hablando de lo que es el desarrollo de la industria en general, vamos a hablar de lo que es las exportaciones, ¿no? También de lo que hace al consumo del pescado y también a temas que hacen en realidad a la industria en general, que los podemos conversar tranquilamente con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Nova Barca. Me acompañas al próximo bloque, ¿verdad? Un placer. Vamos a una pausa. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos.
En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Presenta Forbis Mazars. Auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios de acá. Estamos en diálogo con Carlos Abel Olivera, que es CEO de Novabarca. Estamos hablando de lo que hace a la pesca, a la industria, ¿no? A preocupaciones y desafíos que siguen de algún modo en un statu quo y que no permiten crecer, ¿no? Por supuesto que habrá otros factores que también están influyendo, pero tú marcaste uno muy, muy importante y que refiere a lo que es hasta la incidencia en la generación de trabajo, ¿no? Allí preguntarte, ¿no? Un poco cómo está el consumo en lo que es Uruguay, ¿no? Porque se exporta la mayoría de lo que se produce aquí. Sí, entre 90 y 95% de lo que se produce se exporta, sí, y la mitad de lo que se consume acá se importa. Se importa salmón, ¿viste? Camarones y demás. ¿Y eso impacta en la industria o no? No, nosotros en realidad, como producimos tan poco para el mercado local, no hay problema con eso, ni pedimos medidas proteccionistas, para nada. Yo soy un convencido, y he tenido muchas discusiones con esto, de que el producto tiene que llegar al consumidor al menor costo posible. Y si el precio de que yo sobreviva como empresa es que las personas tengan que pagar las cosas más caras, prefiero no sobrevivir como empresa. Sé que es medio fuerte decirlo, pero está eso. Un innovador entre muchos, ¿no? Empresarios, ¿no? Tiene que ser lo mejor para al final el que tiene que ser bien es el consumidor. Después los demás tenemos que buscar las formas. Tenemos que atacar los problemas de base, no hacer que nos subsidie el consumidor. Y allí, por ejemplo, ¿necesita mejor marketing la pesca en Uruguay? O digo, porque a veces, por ejemplo, se han hecho, en este caso, ¿no? Del consumo interno. Digo, se ha hecho, por ejemplo, una campaña muy, muy reciente con lo que es el consumo del pollo. Entiendo que funcionó. Se hicieron algunas medidas también a pedido del sector. Más allá que después la discusión estará o no si se debería importar más para que baje el precio y demás. Son otras discusiones, ¿no? Pero ¿necesita la pesca un mejor marketing a nivel local o necesita mejorar esos temas de base para una industria exportadora? Son las dos cosas en paralelo. Es decir, nosotros en el consumo local estamos muy bajos, estamos entre 6 y 7 kilos por persona por año. Es muy bajito. La media mundial anda pasando los 21 kilos, cerca de los 22. Nosotros estamos por debajo de los niveles que tenía la media del mundo en la década del 60, que el mundo viene aumentando. Ojo, en Uruguay ha venido subiendo, pero también muy, muy, muy despacito. En ese sentido está todo por hacer. El pescado, todos sabemos que es una proteína de calidad, es una proteína sana, y hay experiencias en América Latina, en Chile, por ejemplo, con un aumento de un par de kilos en el consumo anual a partir de acciones de promoción del sector pesquero, no del sector pesquero en específico, sino del consumo de pescado, de especies locales. Hoy en día nosotros tenemos pescados muy ricos y que no se conocen y no se consumen, y nosotros muchas veces no tenemos ni forma de venderlo, se termina muchas veces tirando, mandando harina, de hacer harina de pescado, y que bien podrían consumirlo las personas, ¿no? Entonces, sí, hay que hacer un montón en ese sentido, hay que educar desde niño el hábito de comer pescado, pues son sabores que se adquieren desde la infancia, hay que educar a la población en cómo cocinarlo, y eso fue lo que hicieron en Chile. Contrataron un chef y demás, y empezaron a promocionar, y el pescado se empezó a convertir en una parte de la dieta, es decir, mayor de la dieta, formitas, hamburguesas. Hay gente que hace cosas muy lindas acá en Uruguay, en Punta del Este. Hay un pescador artesanal que es un amigo a quien quiero y le tengo mucho respeto, Jorge Fuster. Y la verdad que hacen un trabajo tremendo, se van a las escuelas con los niños, hacen hamburguesas, les enseñan. Y eso, hay que hacer mucho más de eso, más organizado. Así que sí, está todo por hacer en ese sentido. Bien. Y en términos de por ejemplo, vuelvo a la industria, que digo, nunca me fui, pero a temas que hacen a lo que es la concreción de los negocios y el crecimiento en sí de la industria, la productividad, entiendo que, digo, se mide en la pesca. En la pesca, en los barcos, está asociada
a la cantidad de pescado con cierta calidad que se produce en cierto tiempo. Los sistemas de incentivo de los trabajadores embarcados están asociados directamente a eso, porque ellos ganan según lo que pesca el barco, en cuanto a qué volumen ganan, y en cuanto al valor que se le da al pescado está asociado directamente al precio de las exportaciones. Es decir, si nosotros logramos que nuestros productos se vendan en mejores mercados y tienen mejor calidad, el precio de exportación va a subir y eso va a repercutir inmediatamente en lo que ganan los trabajadores. Es decir, el sistema de incentivos si se mide y está alineado. ¿Podríamos mejorar? Sí, podemos mejorar un montón. Pero comparado con muchos otros sectores donde no se mide, donde no hay una correlación directa entre productividad y desempeño y retribución, perdón, del trabajador, estamos muy avanzados en ese sentido, ¿no? Carlos, tú tenés, digamos, obviamente que contacto con empresarios, vinculaciones, sos muy activo en las redes, pero también sos muy activo en el sentido de hacer propuestas, de poner temas sobre la mesa. Más allá de que uno esté de acuerdo o no, digo, lo importante es eso, ¿no? Porque uno genera discusiones, genera opinión, genera capacidad de pensar, ¿no? De hacer agenda. Claro. ¿Cómo ves? Digo, es difícil generalizarlo, ¿no? Pero quizás quitando los líderes de cámaras empresariales que por lo general tienen que estar expuestos por su rol, ¿cómo ves en general el empresario uruguayo, tú que has tenido también posibilidades de vivir en el exterior y demás, en lo que es el meterse un poco de lleno en temas de la coyuntura y empujar un poco también a lo que es el sistema político desde el punto de vista de que se hagan las cosas, ¿no? Porque, bueno, a los políticos no hay que dejarlos solos y no estoy hablando de lobismo, estoy hablando de asesorar, ¿no? De hacer propuestas. A ver, es claro que en Uruguay el empresariado en general, en mi opinión, tiende a tener un perfil bajo con respecto a otros países donde los empresarios, como bien tú dijiste, más allá de los jefes de cámara, tienen bastante más exposición. Creo yo que tiene que ver con la cultura del Uruguay la idiosincrasia y cómo procesa ese tema. A mí me parece que el empresariado muchas veces con el sistema político habla. Lo que yo creo y trato de hacer yo es que hay que hablar más con la gente. Me parece que el gran debe del empresariado es hablar mucho más con la ciudadanía, explicar, conversar, que entiendan la realidad de cada negocio. Yo trato en redes, como bien tú dijiste, de mostrarles cuando zarpa un barco, cuando se está listando, lo que pasa en la planta, porque para el ciudadano común que no está en un sector específico le parece totalmente ajeno y no entiende. Yo creo que el primer gran paso que me parece que tiene que dar el empresariado, primero es sentirse muy orgulloso de lo que hace, como yo me siento muy orgulloso de lo que hago, y sé que hay muchísimos empresarios que lo están, y con eso comunicar, enseñarle a la ciudadanía en general y al sistema político también, más allá de pedirle específicamente, cámbienme este artículo, por favor, que necesito, primero que entiendan. Y a mí me ha pasado desde proveedores que un día en una conversación me dicen, yo ahora entiendo por qué me pedías las cosas así, porque entendí cómo funciona tu negocio y entendí todo lo que cambia si yo te entrego un día o no te entrego el otro, todo el impacto que tiene. Y lo mismo pasa con los políticos. Cuando los políticos, nosotros, a partir de esa exposición en redes, hay personas que a veces con la foto y a veces sin la foto nos han pedido, yo quiero ir a conocer. Y vienen, van a la planta, conocen a las muchachas que están trabajando, ven la realidad, a veces pensamos, yo pensaba que esto era un galponcito, ven que es una industria que tiene cientos de personas adentro. Entonces, en la medida en que los decisores, primero el ciudadano cualquiera entiende y junto con él los generadores de opinión y los decisores entienden, es más fácil después que incluso ellos mismos hacen las propuestas. Ya te digo, proveedores, clientes, sistema bancario, que a veces no entendía cuando yo le decía, pero mi flujo es esto, no entiende, muchas veces entiende bien el campo en algunas cosas, pero la pesca no. Por hablar del sector nuestro, pero hay tantos así, y en la medida en que entiendan más, nos ayudan mejor a que todos produzcamos mejor, porque si crece la economía ganamos todos, ¿no? Qué claro, ¿no? Y mencionabas allí, dentro de lo que es la empresa, no menores, que un gran porcentaje son mujeres, jefas de familia que trabajan allí. Sí, en la parte de plantas en el sector pesquero tiene, yo te diría, el 90% son mujeres y en su gran mayoría jefas de familia.
Qué interesante. Vamos a hacer algún programa también para hablar sobre todo a propósito de esto, ¿no? Cómo se pone el foco también en generar oportunidades de trabajo para las mujeres, jefas de familia, lograr esa independencia económica de la que tanto se habla, pero puesta en escena, ¿no? Por los empresarios. Estás invitada, ¿eh? Bueno, sí, por supuesto, yo quiero ir a conocer, todavía estoy pendiente, pero ya voy con mi tacita. Y sí, total, y la gorrita, que esa te toca ya. Cuando vaya a la planta ya me voy con la gorrita. Muchas gracias, Carlos Abel Olivera, CEO de Nueva Barca. Siempre es un gusto la conversación contigo y te espero en otra oportunidad, por supuesto. El gusto es mío, estoy a las órdenes. Gracias. Muchas gracias. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. La trama de Por si un día volvemos transcurre a lo largo de 30 y tantos años, desde finales de la década de los 20 hasta 1962, con la independencia de la Argelia francesa. Cecilia es la gran protagonista de la novela, joven española que emigra a la Argelia francesa, Orán en concreto. Es una trama muy dinámica, muy absorbente, que va acompañando al lector a lo largo de casi 500 páginas. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse, una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Tercer bloque de empresarios de acá, y lo anunciamos al comienzo del programa. Vamos a recibir, bueno, ya los tenemos aquí en el estudio, al economista Nicolás Vidal y la economista Camila Pasos. Son ambos investigadores del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES. Bueno, bienvenidos. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto tenerlos aquí. Y les cuento el motivo de por qué están aquí, porque junto también al economista investigador Juan Andrés Sainz y el economista Martín Alesina, ganaron el Premio Nacional de Economía del año pasado que otorga la Academia Nacional de Economía. Hicieron un estudio, El Uruguay que queremos, que propone 65 medidas para que la economía uruguaya crezca a mayor ritmo y converja al desarrollo. Este es el titular, pero necesito que me desarrollen esto en forma de nota, artículo, como quieran. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, primero. Sí, como tú mencionaste, nosotros trabajamos en CERES haciendo investigación con Martín, y ahora Juan Andrés ya no está con nosotros, pero durante el trabajo estábamos trabajando en CERES. Y bueno, esto surge porque trabajamos 2 años los 4 juntos investigando temas relacionados a Uruguay, cómo puede crecer, los sectores que más impulsan el crecimiento, cómo incentivar otros sectores.
Y bueno, justo el año pasado la Academia todos los años promueve una investigación a marco de un tema puntual y fue cómo duplicar el crecimiento potencial de Uruguay. Y dijimos, bueno, con todos los insumos que elaboramos acá en Ceres, más la investigación por fuera que hicimos, dijimos, vamos a recabar todo lo que tenemos y ponerlo en un informe y presentarnos a este trabajo. Bueno, y así es que surge el Uruguay que queremos. Después de investigar, dijimos, bueno, ¿a cuántas propuestas llegamos? ¿A qué llegamos? Y ahí surgieron las 65 propuestas. Y bueno, ahora un poco contaremos más desagregado de qué se trata el trabajo. Sí, por supuesto que sí. Nicolás, preguntarte, ¿no? Porque mucho tiene que ver, y yo lo traigo aquí a la nota, este libro, El Uruguay que nos debemos, de Ricardo Pascale, sí, de Editorial Planeta. Exactamente. Bueno, nuestro trabajo se titula El Uruguay que queremos, en homenaje al Uruguay que nos debemos de Pascale, y sobre todo porque fue uno de los economistas que más clara tuvo la visión esa de pensar a largo plazo en un país mejor, estable y que converja los niveles de desarrollo que tiene que estar. Y esa fue la inspiración que tuvimos con el trabajo. En el trabajo hay un gráfico al principio que cuenta una historia que es realmente impactante y es cómo Uruguay, si lo comparamos con países desarrollados, democráticos y de una población o un tamaño similar a Uruguay, dígase Finlandia, Dinamarca, Estonia, Nueva Zelanda, países en donde Uruguay supo estar. Hay un gráfico en el que se muestra cómo a partir de la década de los 50 Uruguay se despega de esos países. Estamos viendo, vamos a verlo en pantalla, señor director, vamos a poner este gráfico. Acá, ¿qué vemos en este gráfico? Y acá la historia es como, o sea, los niveles de ingresos de las personas per cápita caen sustancialmente y demuestran otra tendencia que no es la que venía teniendo la economía uruguaya. Y eso ya se ha estudiado muchas veces. Uno de ellos, la tesis doctoral del ministro de Economía, Gabriel Odone, se llama El declive y cuenta la misma historia. Y nosotros lo que dijimos, ok, el diagnóstico ya lo conocemos todos, lo conoce la gente, los economistas del país han hablado hasta el cansancio de eso. ¿Qué hacemos para que eso cambie? Y bueno, justo Odone también sacó El despegue, un libro que va en ese espíritu, y nuestra contribución fue decir, ok, en el marco del trabajo de la academia, ¿qué propuestas concretas, no modelos simulados, números, sino propuestas concretas se pueden hacer? Y ahí surgió el trabajo. En esa línea, con lo que decía Nicolás, nuestro trabajo se enfoca en mirar a largo plazo, pensar en largo plazo y más allá de ciclos políticos y hacer reformas y propuestas, cambios estructurales que necesita el país para poder despegarse y avanzar y crecer. Cuando se habla de largo plazo, ¿no? Es un poco controversial. Yo que no, por ejemplo, se lo planteo a ustedes que son economistas y que me pueden dar esa visión académica, y yo que no lo soy, darle la visión como, me pongo un rol como de abogado del diablo, ¿no? Sí. Los largos plazos a veces enojan, ¿no? Porque para nuestros hijos, ¿y nosotros qué? Sí, y no tener resultados pronto, inmediatos, también lleva a que no se tomen esas medidas. Si no Cuando digo nosotros qué, ¿por qué hoy tenemos el Uruguay que tenemos en parte? Porque en el largo plazo del pasado se tomaron decisiones que no fueron las certezas y hoy estamos sembrando lo que se cosechó en su momento. Quizás por no ver en el largo plazo, por no mirar en el largo plazo qué iba a pasar hoy, entonces, cómo estaríamos hoy. Esa es la lógica y esto en palabras de Nacho Muncho, el director de Ceres, él lo explicó muy claramente una vez y dijo, los costos políticos se pagan hoy y los beneficios lo tiene el futuro del país. Y entonces es esa la lógica y bueno... hay que lidiar con eso. Hay que lidiar con eso, hay que lidiar con las tensiones del cortoplacismo. Cambiar un poco la cabeza capaz, tema cultural y bueno, enfocarnos en eso. Bien, bueno, y en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que ustedes plantean como necesarias para mejorar las cifras de crecimiento de Uruguay? O sea, más allá que unas cifras, hay todo un trabajo detrás, ¿no? Que después son cifras. Pero, ¿qué es lo que proponen? Digo, son 65, no vamos a desarrollar las 65, pero las que ustedes consideran que quizás se acercan... La lógica es la siguiente acá. Es decir, mira, todos los países en el mundo crecen por los 3 mismos motivos. Que son el aumento del capital humano, o sea, las personas que están, y eso puede ser que
suben por cantidad o suben por calidad, lo ideal es que pasen las dos cosas. El aumento del capital físico, o sea, las inversiones que se hacen en el país, la riqueza que se genera y la productividad, que no es otra cosa de cómo esas dos cosas tienen mejores resultados con el paso del tiempo. Uno esperaría que los países tienen más tecnología, son más productivos. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Está bien, todo esto es muy lindo, pero Uruguay es una economía pequeña y abierta, depende mucho del exterior y depende mucho, como todo país, de las políticas del gobierno. Entonces, nosotros decimos, bien, de las 65 propuestas, hay muchas que no sirven si a nivel gubernamental no se toman medidas en lo fiscal, en lo monetario, o sea, por parte del Banco Central y en la política exterior. Entonces, nosotros decimos, está bien, el Uruguay que tenemos hoy está estancado, crece a una tasa de un 1% en la última década. Nosotros queremos mejorar eso, queremos volver a los niveles de PIB que tienen los países en los que supimos estar. Entonces, se tienen que dar condiciones en eso. La principal de lo fiscal, para tenerlo claro, es un análisis profundo y exhaustivo del gasto público. Desde Ceres hicimos un trabajo, es la transformación del gasto público, en el que básicamente se utiliza inteligencia artificial para detectar duplicaciones y fragmentaciones del gasto. Entonces, sin un gasto más eficiente, es muy complicada la cosa. Por ejemplo... en ese sentido también, a lo largo del trabajo, nosotros hacemos propuestas que pueden significar una renuncia fiscal. Entonces, por ese lado, a lo largo de todo el trabajo decimos, bueno, lo principal es hacer una revisión del gasto y justamente encontrar esas duplicaciones para así de esa forma ser más eficientes y ahorrar también por ese lado, que después nosotros lo proponemos por el otro, porque si no decimos, proponemos esta propuesta pero significa más gasto. No, pero por otro lado nosotros decimos, primero necesitamos hacer un ajuste del gasto público. Y eso, o sea, estuviste perfecto en decirlo, Cami, porque uno ve las campañas políticas y sin importar el partido, todo implica aumentos de gasto. Nadie se preocupa en decir, bien, ¿cómo lo mejoramos la calidad? O al menos no sustancialmente. Otra cosa, por ejemplo, es fortalecer la regla fiscal, que se aprobó en el gobierno anterior. En este gobierno se reconoce que es muy buena, pero tiene unas carencias que... Por ejemplo, así para quien no conoce, ¿no? La regla lo que estableció, está bueno que lo explican. La regla estableció tope de endeudamiento, tope de gasto, pero por ejemplo no establece, bien, está bien, se rompe, o sea, se aplica una cláusula de escape que es entendible, pero ¿cuál es el mecanismo de retorno para el equilibrio fiscal? Eso no está definido en las reglas. No está definido... O sea, una vez que se pasa el tope ese que es definido, bueno, ¿cómo hacemos para volver? No está definido del todo qué condiciones son las que son excepciones que realmente ameritan que se rompa la regla fiscal. Y todas esas cosas, o sea, y esto es lo importante, o sea, son cosas súper abstractas, pero que en el día a día mejoran al Uruguay en el bolsillo de las personas. Y, por ejemplo, que se mejore la regla fiscal, ya hemos visto que te reduce el riesgo país. Te reduzca el riesgo país, te reduce el costo de endeudarte como país. Que te reduzca eso significa que te tienen que cobrar menos impuestos. La plata te rinde más. Entonces, por eso son cosas que son fundamentales si queremos hablar de otras propuestas que ya son un poco más complejas o que van por otras áreas. Estas cosas de nivel macro son esenciales. Sí, el tema de los precios también, la inflación. Y por último, lo de, como eran 3 condiciones necesarias, el tema de la inserción internacional y de tener mayor apertura. En ese sentido, Uruguay, al compararlo con estos países que dijimos inicialmente, está muy rezagado, o sea, tenemos una apertura comercial, un vínculo con el exterior inferior al de los demás países y en ese sentido, una de las propuestas que para destacar es la creación de un consejo asesor, digamos, como en el sentido de consejo fiscal asesor, de que puedan diseñar de manera técnica, pensar una estrategia de inserción para el país, o sea, que estén continuamente pensando y con esa mirada de largo plazo de que, bueno, lo pensamos más allá de del cambio político que pueda haber. Como un GACH. Que trasciende, exacto. Claro. Y en ese sentido, justo en estos días salió una noticia de que el gobierno retomó una comisión interministerial que va por este lado, involucra a varios ministerios de Economía, OPP, Turismo, y bueno, hacía 10 años que no estaba en funcionamiento, pero parece que va en esta línea de la propuesta que nosotros hicimos de pensar de manera técnica la inserción del país y el comercio exterior. Y allí, no menor es lo que ustedes mencionaban, ¿no? Es con respecto a lo que es capital humano, ¿no? Estamos en un país en el que la tasa de natalidad es baja, las proyecciones no son positivas en ese sentido,
y lo que tenemos es lo que debemos mejorar y con lo que tenemos que, bueno, armar el puzzle. Sí. Entonces, allí, ¿qué es lo que específicamente ustedes observan, ¿no? Porque digo, hay en lo que tiene que ver con capacitación, en lo que tiene que ver con formación, ¿qué es? Sí, sin duda. Nosotros planteamos esto con condiciones necesarias, pero sin duda que pensamos que el pilar del capital humano y apostar ahí es lo que Uruguay debe hacer desde ya, porque es una urgencia. Como bien decías, el tema de la natalidad, o sea, los indicadores son malos y no vamos a crecer, no vamos a aumentar la población por ese lado porque no estaría dando los números. Entonces nosotros nos enfocamos más en la calidad. Y ahí capaz que estaría bueno también mostrar uno de los gráficos que ponemos en el trabajo. Sí, a ver, vamos a pantalla. El promedio de años de educación que tiene Uruguay en comparación con todos estos países desarrollados en los que queremos estar. Y claramente la historia también es la misma. Uruguay tiene un debe muy grande. Sí, los niveles de educación son significativamente inferiores al resto de los países, entonces dijimos, bueno, debemos apuntar a mejorar la calidad. El problema hoy en día es que los jóvenes en la educación media abandonan. La tasa de abandono es elevada, o sea, quien culmina la educación media. Entonces dijimos, bueno, ahí como la propuesta que destacamos es la creación de un bachillerato profesional, que la idea es que sea una formación dual. Actualmente tenemos un camino tradicional, que es, bueno, seguir todos los años del liceo, educación superior, y finaliza ahí, y seguir los estudios posterior terciario. Nosotros decimos, bueno, que a partir de los 15, 16 años, los jóvenes puedan elegir una alternativa que sea una formación técnica. Y esto implica, en un año, el estudiante hace una tecnicatura específica y puede insertarse en el mercado laboral. Esto vendría acompañado del sector privado, las empresas, que debería de crearse como un sistema para que puedan tomar a esos jóvenes que serían menores. Pero debería formarse todo un sistema para que lo puedan contratar, y así el joven ya se puede insertar, en un año de formación se puede insertar en el mercado laboral, porque una de las causas principales de abandono es por motivación y porque necesitan salir a trabajar porque no tienen ingresos. Entonces nosotros decimos, bueno, hay que abordar todo como se pueda de la mejor forma. Y bueno, para eso pretendemos como ese bachillerato de formación de un año que se puede insertar, y luego cuando ya tiene 18 años sale al mercado con experiencia. Y allí, Nicolás, ¿cómo ves que esto, por ejemplo, para que explicarlo del otro lado, ¿no? ¿Cómo mejora esta ecuación de mejorar, por ejemplo, con este instrumento la educación o con otro tipo de capacitaciones, la economía, ¿no? La actividad en la empresa? La lógica es la siguiente. ¿Cuál es el principal activo que tiene un país? Su gente. Exactamente, sus personas. Y si vos ya pensás en el individuo, ¿cuál es el principal activo que tenés vos, por ejemplo? Lo que hago. ¿Qué hago? Son muchos, pero hay algunos que tienen precio y otros que tienen un valor. Entonces no sé cómo podría responderte. En resumidas cuentas es el cerebro, tu conocimiento, todo lo que te formaste es tu principal activo. Entonces, si nosotros estamos convencidos que el activo que tiene un país son sus personas, y las personas el activo que tienen son su cerebro, sus calificaciones, sus cualidades, entonces mejorar esto, sin lugar a duda, mejora el principal activo del país, que es su gente. Y entonces, gente más formada es más productiva, puede innovar más, tiene más ideas de cómo ofrecer soluciones para problemas que tiene. Eso significa capitalizar emprendimientos, empresas. Es un poco el rol del empresario, que es fundamental, que es encontrar necesidades y cómo satisfacerlas, y eso es lo que te dinamiza la economía. Eso es lo que te hace que países, por ejemplo, como Estados Unidos, que si bien los niveles educativos no son los más elevados del mundo, sí tienen bien claro el rol del emprendedurismo como motor de la economía, y estamos convencidos de que esta propuesta estimula eso, sin lugar a dudas. Y allí les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, por ejemplo, para mejorar la atracción de inversiones? ¿Qué pregunta? ¿No? Digo, bueno, si fuese la receta, yo creo que ya debería ser aplicada, pero quizás es una buena propuesta, porque de eso depende mucho, para lo que es el crecimiento de la economía. Y déjame contarte algo. Más o menos uno cuando mira
la estructura del PIB, el porcentaje de las inversiones es un 16% del PIB, 17%, y ha estado constante en lo largo del tiempo. Y cuando mirás estos países desarrollados, te das cuenta que invierten más, invierten en torno al 22-23% del PIB. Entonces ya ahí tenés una brecha. Y uno cuando pone la lupa y ve el modelo de atracción de inversiones que tiene Uruguay, ahí una cosa que te salta clarísima son las zonas francas. Y por ejemplo, las zonas francas han estado, o sea, ahora con Donald Trump el tema está un poco más en el freezer, pero la tendencia global va hacia el impuesto mínimo global y va hacia una reestructuración del modelo de atracción de inversiones y de las zonas francas. Entonces, en ese sentido, una de las propuestas, por ejemplo, es que, bien, Uruguay se adelanta a este cambio. Nosotros sabemos que el mundo va para allá en 4, 8, 10 años, lo que fuera. Entonces, que Uruguay se adelante a eso, cosa que lo he escuchado en palabras del ministro Done, que se está desarrollando un plan, pero durante los años anteriores, por ejemplo, ese tema no estaba arriba de la mesa y ya empezaba a afectar, porque hay países de Europa que ya han tomado medidas en contra de este impuesto mínimo global. Y una de las propuestas, por ejemplo, es el otorgamiento de créditos fiscales por creación de empleo, por innovación, por conversión a la economía verde. Eso lo que te hace es, de cierta manera, compensar a las empresas que eligen Uruguay y que a su vez elijan tributar en Uruguay, ¿me entendés? Porque lo que no se puede hacer con el impuesto mínimo global es lo que se paga de impuesto que el país te lo dé por otra ventanilla. Eso no se puede hacer. Entonces hay que generar mecanismos que otros países ya lo han hecho y que van de la mano con estos créditos fiscales específicos. Y la idea es como, bien, o sea, tenemos que cuidar a las inversiones que ya tenemos, pero también a las inversiones que puedan venir, empresas que puedan venir a zonas francas, decirle, Uruguay es un país serio y se adelanta a los movimientos globales. Allí, bueno, son 65 medidas, ideas, propuestas que no, lamentablemente no las podemos desarrollar acá. Yo estaría encantada, pero hago un programa de 5 horas y encantadísima. Pero quiero preguntarles si esto tuvo, digamos, algún camino a nivel político, a nivel, por ejemplo, de gobierno. Presentamos estas propuestas, digo, porque uno las hace para que no, o sea, se conozcan, generen impacto, pero que también se tomen, ¿no? Sí, algo que por lo menos en cuenta. Sí, sin duda. Algo que me gustaría aclarar es que la mayoría son de autoría propia, pero algunas fueron recabadas o tomadas recolectamos algunas que ya habían, alguna idea fue tomada también en cuenta. Y no, sí, sin duda, o sea, la idea nuestra es poder aportar un granito de arena a lo que es la opinión o la discusión para el país. Y previo al trabajo nosotros entrevistamos al actual ministro de Economía y después le hicimos llegar el trabajo. Y así que sí, o sea, se lo acercamos a lo que es la política. Bien, bien. Algo que con lo que quieran finalizar, que no les haya preguntado y que quieran compartir de este trabajo, porque básicamente en el programa hacemos mucho foco en las empresas, en los negocios. Sabemos de los problemas que tienen los empresarios en cuanto a competitividad, productividad, que Uruguay es un país caro, que la burocracia lidera la mayoría de todos estos problemas, porque la burocracia quita tiempo y el tiempo es dinero. Sí, entonces, si quieren hacer una reflexión final, adelante. Bueno, en parte que Uruguay es un país caro, eso lo sabemos todos. Y esto se explica por cosas que podemos cambiar y cosas que no. Cosas que no podemos cambiar es que estamos geográficamente en un rincón del mundo, los costos de transporte son caros, está bien. Cosas que sí podemos cambiar, cuestiones relacionadas a las importaciones, los permisos, regulaciones. Bueno, justo lo puedo anunciar acá, desde Ceres ayer anunciamos que vamos a iniciar una plataforma para que, de cierta manera, escuchar cuáles son las regulaciones más importantes que están trabando la actividad económica del país. Y la idea es que empresarios de todo tipo, de cierta manera, puedan reportar esa especie de burocracia. Y bueno, pueden ver el programa también, que tenga un back interesante. Todo va a servir, todo va a servir, todo va a servir. Volviendo al problema de Uruguay caro, que ha sido un tema de campaña central, por ejemplo, los permisos que te ponen para importar un producto, dígase una pasta de dientes. Yo, Nicolás, con mi empresa consigo el permiso, lo puedo importar esa pasta de dientes. Vos, Camila, querés importar la misma pasta de dientes, te piden el mismo permiso cuando el producto ya está aprobado. Cuestiones que entorpecen la actividad económica, cuestiones de distribuidores únicos que hacen que los márgenes sean mucho más grandes. Bueno, el estudio que realizó el CED en conjunto con el Banco Central es un grandísimo aporte en ese sentido.
y bueno, cuestiones fitosanitarias, ¿no? Sí, también lo mismo, o sea, por el lado de las regulaciones que deberían ser más técnicas, sino que por alguna opinión de algún sector se impida la importación de un producto que meramente no tiene competencia nacional, como pasa con las bananas, por dar un ejemplo. Pero en línea con lo que decía Nicolás, sin duda que creemos nosotros que está en nosotros mismos, en la sociedad, y poder cambiar y querer que Uruguay crezca, pero sobre todo en quienes pueden cambiar, quienes tienen la posibilidad de tomar estas medidas, en reaccionar a tiempo y bueno, lograr que Uruguay crezca, porque como se dice hoy, está muy hoy en día en el medio de que Uruguay debe crecer a tasas más altas, debemos crecer, bueno, pero hay que hacer algo para que Uruguay pueda crecer. Bien, las decisiones políticas en definitiva son las que después tienen el gatillo final en la economía, ¿no? Algo así decía El Padrino, creo que El Padrino 3, una frase más o menos. Y si querés, para terminar este concepto, viste lo que me dijiste antes de, está todo bien con las decisiones a largo plazo, pero cuando yo veo los frutos, bueno, si no te inspira saber, nosotros hicimos las proyecciones y da que Uruguay en menos de 40 años, si logra aumentar tan solo un punto su tasa de crecimiento potencial, volvemos a estar en los niveles de ingresos que tienen esos países, o sea, los niveles de ingresos de Dinamarca, de Israel, de Noruega también, o sea, Suiza, o sea, es donde realmente, por algo Uruguay supo ser la Suiza de América y lo perdió, entonces el trabajo es una contribución en ese sentido y es posible, depende de nosotros. Bien, psicológicamente no me ayuda lo que me acabas de decir, pero voy por ese camino, todos queremos un Uruguay mejor. Así que economista Nicolás Vidal y economista Camila Pasos, investigadores de CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, muchas gracias por estos minutos en el programa y los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy hablamos de la industria de la pesca y cómo es una industria que tiene muchísima proyección de crecimiento en nuestro país, pero se encuentra de alguna forma estancada y principalmente por regulaciones laborales que podrían mejorar las relaciones entre las empresas y los trabajadores y entre las formas de trabajo. Esto permitiría que se incorporen más personas a trabajar en el sector y que por supuesto a partir de esto también pueda crecer una industria que tiene muchísimas posibilidades en nuestro país. También hablamos de qué es lo que debe de hacer Uruguay para crecer más, para mejorar estas tasas de crecimiento. Allí, a partir de un estudio académico que realizaron investigadores de CERES, se hicieron unas 65 propuestas. Se han enfocado en lo que es la posibilidad de atraer más y mejor inversión, de mejorar la profesionalización del capital humano y también en lo que tiene que ver con las regulaciones o microregulaciones que pueden mejorar las condiciones de las empresas en nuestro país, entre otras medidas, por supuesto. De todos estos temas hablamos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Como siempre los espero viernes 21 horas por la pantalla de NSTV, por nuestro canal en YouTube. Como siempre los esperamos. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.